Nuevamente en Misión Posible vamos a analizar un artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana. Este artículo, que se llama Acondicionamiento Cognitivo, que a pedido del público lo estamos tratando nuevamente, es un artículo en donde dos neurólogos hicieron una investigación y lo que acordaron a partir de esa investigación es que la población económicamente activa de Estados Unidos y por ende del mundo, porque se traspolaron determinados aprendizajes y observaciones, podría estar en capacidad de vivir algo que ellos llaman una cuarta edad. ¿Cómo definieron esa cuarta edad? Entre los 80 y los 100 años. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, lo que dicen es que tenemos que desafiar nuestro cerebro y siguiendo las investigaciones de Rita Levi Montalcini, que es una italiana que nació en 1909 y que tiene a hoy 100 años, lo que dice es que debemos utilizar en forma constante y desafiante nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que no sea nuestro cerebro el que cumple los años, sino que lo que se arrugue sea nuestro físico, nuestra piel, pero no el cerebro. Lo que dice tanto Rita Levi Montalcini como los investigadores y autores del artículo, valga la redundancia, de la investigación, lo que dicen es: debemos constantemente aprender qué es lo que no hacemos. ¿Para qué? Justamente para ir a hacerlo, porque el desafío de hacer cosas nuevas es lo que nos va a mantener más ágiles mentalmente. Y esa agilidad es la que nos va a permitir mantenernos sanos. Según dice esta doctora neuróloga, que fue un desafío para su época por ser profesional y además por ser neuróloga, que el cerebro, las mismas neuronas que quedan vivas, son las que restituyen o, mejor dicho, las que suplementan o complementan las actividades que dejan de hacer aquellas neuronas que mueren. Pero como yo no soy una experta en el tema, vamos a consultarle al doctor Alejandro Caride, que es doctor en medicina y es el jefe de neurología del Hospital Alemán, para que nos cuente su estudio y su investigación sobre el caso. Primero, ¿por qué no explicás mejor esto que yo dije con respecto a las neuronas que complementan la actividad que dejan de hacer las que se mueren? Gracias, Patricia. Sí, el cerebro es una red bastante intrincada de neuronas que tienen una primera ola de crecimiento al primer año después de nacer, y a partir de allí, en base a ciertos programas que están genéticamente definidos y valiéndose de la estimulación del entorno, de la madre y del medio en donde esa criatura se desarrolla, empieza a adquirir nuevas capacidades frutos de la interconexión que va haciendo estas neuronas entre sí. O sea, básicamente nuestras capacidades no están solo dadas por el número total de neuronas, que en cierta medida sí, pero mucho más por el árbol dendrítico, o sea, las conexiones que hagan, el tramado que hagan esas neuronas. Y ese árbol dendrítico es donde uno puede interactuar con los estímulos externos y desde el aprendizaje con la madre y luego con los docentes. A lo largo de la vida, nuevos desafíos, como dicen estos investigadores que acabas de nombrar, estos desafíos van generando nuevas posibilidades y esas nuevas posibilidades se podrán mantener en el tiempo en base a que se puedan articular con lo previamente establecido. Por eso es tan importante el estímulo en la primera etapa de esa vida. Luego, como dice los trabajos de la doctora Montalcini, el reemplazo. Las neuronas tienen un ciclo y hay determinadas circunstancias que pueden atentar contra la subsistencia de las mismas, pero justamente el cerebro tiene capacidades ociosas y redundantes para determinadas funciones. Cierto es que no son las áreas y las neuronas primarias las que la van a cumplir en caso de pérdida de ellas. Las neuronas estas que están en áreas secundarias o de asociación pueden
nuevamente por sus arborizaciones dendríticas y por el desafío de asumir tareas que antes no les correspondían, capacitarse y producir un contenido cognitivo de igual calidad que aquellas que desarrollaban las neuronas primarias para esa zona. Por eso es que tiene una base cierta y muy realista el hecho de empezar a plantear que la jubilación, si bien puede ser una época en donde uno físicamente, muscular, articularmente pueda retirarse, no debe ser sinónimo de dejar de hacer aquello que uno se capacitó a lo largo de toda la vida. Y si las tareas fueron preeminentemente de orden físico, deberemos tener la capacidad de prever que a nuestra jubilación o a nuestro envejecimiento no vamos a poder mantener la actividad física y sí la actividad intelectual. Entonces deberíamos generar hobbies o algún tipo de desafíos como para comenzar a desarrollar a posteriori de la jubilación, con ese tiempo disponible que nos quedaría, ya no por tener que cumplir un horario de trabajo, sino asignarnos nosotros mismos esa tarea y esos horarios para permitir que nuestro cerebro siga tan hábil y tan apto como lo era a los 20, 30 o 50 años. En cualquiera. Justamente lo que dice Levi Montalcini es que el cerebro no se jubila, y si nosotros... No debe jubilarse. Ni debe, ni se jubila per se, salvo que nosotros hagamos algo para ello. Sí. Y muy claro lo que el artículo postula es que, por ejemplo, es bueno hacer teatro porque eso exige ponerse en el papel de otro, y eso es un desafío, digamos, la búsqueda de identificar otra personalidad, que debemos jugar tipos de juegos desde el ajedrez o cualquier juego que incentive el uso intelectual y en forma permanente. El bridge es un caso muy importante, pero también lo sería la canasta o la escoba de 15. Y todos esos acertijos y tipos de juegos que lo único que hacen es mantenernos alertas y demás. Ahora, con todo esto, vos desarrollaste una teoría y estás en proceso y fuiste expositor en la feria de 2009, en la Feria del Libro, con una teoría que llamaste en esta oportunidad iluminando el proceso creativo de los poetas. ¿Qué quisiste decir con eso? Este trabajo intenta, desde su título, poner énfasis. Iluminar es sacar de la oscuridad o resaltar sobre el fondo. Y lo que en general cuando uno lee poesía, lee la poesía desde una actitud, desde los sentimientos o desde el mensaje que puedan dar. En mi caso, intento analizar cuáles son las estructuras cerebrales y los dispositivos neurales de los que se valen los poetas en sus actos creativos. ¿Y cuáles son? Para que, digamos, acordate que nuestro público no es médico. Sí. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo sintetizarías? Básicamente he podido ver que mucha de la actividad de la que puedo rescatar de las lecturas de las poetas es que está basada en la utilización de dispositivos que asientan en el hemisferio derecho. Y para aclarar un poco a nuestros oyentes, el hemisferio izquierdo en la mayoría de la población es el dominante para las funciones del lenguaje y los actos de cálculo matemático. Y en cambio el hemisferio derecho guarda para sí funciones que, si bien se dicen son subdominantes, no lo son desde el aspecto cognitivo, como por ejemplo manejar el espacio, el tiempo y sobre todo la imagen corporal. Imagen que es muy importante para saber hasta dónde es nuestro cuerpo y qué es nuestro espacio y podernos ubicar en el entorno. Y estos poetas, en sus procesos creativos, se valen de estos dispositivos para hacernos vivenciar emociones
que tienen su asiento en procesos perceptivos del hemisferio derecho, interpretados desde sus áreas del lenguaje, y esto nos permite prácticamente como hacer una prolongación de nuestro cuerpo a la poesía o al objeto del que el poeta se vale para transmitir su mensaje. Ellos, como acto creativo, utilizan justamente esta capacidad de transformar como una sensación del propio cuerpo objetos o situaciones que están en el entorno que los rodea, y viceversa, la posibilidad de poner fuera del cuerpo emociones o sentimientos que les son propios, pero representarlos en el ambiente exterior. Cuando nosotros, discúlpame que te interrumpa, cuando nosotros evaluamos la gente en la Fundación, utilizamos algunos métodos que justamente no solo consideran el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, sino el superior y el inferior. Y se atribuye por las investigaciones que el izquierdo es el de la razón, es el matemático, es el financiero, es el de los hechos, es el administrativo, el organizativo, el secuencial, sí, el que necesita tocar para conocer. Sí. Mientras que el derecho es el de la imaginación, el que puede crear, el que tiene la sensación y no necesariamente siempre la puede determinar con palabras, como vos decías. Porque eso en el conocimiento o en el aprendizaje laboral pasa a ser clave para ver cómo aprende desde lo vivencial, ¿no? Exactamente. Incluso estos conocimientos hoy por hoy se aplican hasta en la calificación para alta entrenamiento deportivo, porque uno puede, mediante simulaciones digitales, reproducir condiciones del ambiente e incluso ruidos o sensaciones, y sin que el sujeto esté en ese lugar. Entonces, el conocer estas capacidades que tiene los hemisferios derechos versus el hemisferio izquierdo es lo que permite al sujeto adaptarse o prepararse para lo que va a hacer incluso. O sea, el poder utilizar estos recursos creativos del hemisferio derecho para anticiparnos a la realización, incluso el practicar la lectura o apreciar el arte, nos puede colocar en una situación de estímulos que complementa aquellos canales o circuitos que están como en latencia a lo largo de toda la vida, y que sería interesante, y es de hecho una propuesta que hacemos a nuestros pacientes, el hecho de que puedan, a través de la apreciación del arte o de los juegos que vos hacías referencia, el sudoku, las palabras cruzadas, los encontrar las diferencias, o sea, aquellos que son basados en las funciones matemáticas o en las funciones espaciales, todas son razones o motivos para desarrollar estas áreas del cerebro. Alejandro, vamos a necesitar ir a más Misión Posible, pero en el bloque que viene.